Hola, soy Claudia Bacariza, fisioterapeuta de pediatría y maternidad en Grow Clinic Madrid. Este es Roque, mi bebecito, y somos colaboradores de Fisio Online. Te voy a contar un poquito los juguetes necesarios para estimular a tu bebé con 3 mesecitos de vida. Bien, como ves, aquí tengo un parquecito. Este parque es interesante tenerlo en casa porque va a ser una zona de juego. Es verdad que no lo va a utilizar durante mucho tiempo. Como todo en los bebés, nos gastamos un dineral y dura poco tiempo. Pero es verdad que va a estar muy a gusto y le va a gustar porque le va a entretener. Y hay que tratar de intentar tener al bebé lo máximo posible fuera del cochecito, del carro, ¿vale? O de las hamaquitas, y que estén ellos solos desarrollándose a través de estímulos. Entonces puede ser interesante que tengas una zona de parquecito, también puede ser unas colchonetas simplemente en el suelo, que eso probablemente lo sigas usando durante todo el primer año de vida, aunque cuando empiezan a gatear se salen de esas colchonetas, de ese espacio, pero hasta los 5 meses más o menos les gusta mucho porque tienen juguetes arriba con el arquito que pueden ir mirando y tratando de agarrar con las manitas, ¿vale? Es importante que sean en tonos de blanco y negro, como ya te he dicho en otros vídeos, que los juguetes los primeros meses de vida, si son en blanco, negro y rojo, va a ser mucho más fácil que los vea, que los visualice, porque los bebés ven al principio en tonalidades blanco, negro y rojo. Y bueno, pues si encima pues tienen diferentes sonidos, ¿vale? Este, por ejemplo, pues tiene un audio, vamos a encenderlo para que... Y cuando le da un golpe, pues suena, no sé si se escucha, pero cuando se le da un golpe, pues suena una musiquita diferente, ¿vale? Con las manitas. Luego, pues por ejemplo, aquí tiene un atrapasueños, que pues son distintas texturas. Esta colita, al tocarla, suena como a papel. Estos juguetes son muy comunes también. Este sonido como de papel albal o de aluminio, así que se mueve, ¿vale? Entonces, mira, ¿ves? Ya lo ha descubierto. Le ponemos así un poco, a ver. Y así, pues en esta etapa además de los 3 meses, que en otro vídeo te cuento qué cosas hacen y cómo es el desarrollo a los 3 meses, esta etapa que es de desarrollo de coordinación una mano con otra, pues le va a favorecer mucho este arco con los juguetes. Que no se tiene, no hay ningún problema, porque pues se puede tener en la colchoneta. Mira cómo ves, ya agarra él solito el juguete, la colita del koala, y se la mete en la boca. Ese es ideal para que él solo vaya entreteniéndose y además nos da un respiro también en casa para mientras hacer la comida o ir un momento al baño y dejarle jugando a él tranquilito en su parquecito. ¿Qué otras cosas pueden venirle bien? Pues mira, un librito de estos. Como ves, otra cosa más que suena como a papel cuando él lo quiera agarrar. Mira. A ver. Una cosa importante es que el bebé a los 3 meses no agarra con intención los juguetes, va a haber que dárselos en la mano, porque él solo no lo va a hacer. A no ser que lo tenga justo en medio, como acaba de pasar con el koalita, si lo tiene a los lados, él no va a ser capaz de agarrarlo. Así que va a haber que dárselo en el centro. Mira. Luego puede tener también, como ves aquí, pues este es un mordedor. Y probablemente si lo agarra o se lo damos, se lo va a llevar a la boquita. Vamos a ver. Oye. Porque todo el bebé lo descubre siempre por la boca. Ahí está. Y va a querer ver qué dimensión tiene a través de su boca. Luego encima, pues dentro de poco empezará con los dientes y se va a aliviar si muerde cosas de plástico. Aquí vemos también que hay un espejito, entonces le va a dar... No se va a reconocer en el espejo porque eso no pasa hasta muchísimo más adelante, pero sí que pues al ver cambios de luz y todo en el espejito, pues también le va a llamar la atención. Estos libritos pueden estar muy bien a partir de los 3 meses también. Luego, por supuesto, todo lo que sea con sonido. Como ves en todos los vídeos
que voy hablando de los juguetes mes a mes, hay muchísimos que se repiten, afortunadamente, si no nos arruinaríamos. Hay muchos que vamos a estar utilizando los primeros meses y se van a ir quedando luego atrás, y otros que se van a ir incorporando nuevos, como por ejemplo el parquecito, que en los meses anteriores no tenía sentido ponérselo porque todavía era muy pequeño. Muy bien, pues la jirafita esta, si se la ofreces en sus manos, pues va a intentar llevárselo a la boca, como ves. Lo podemos estimular con el sonido. O sonajeros, también ya podemos empezar a utilizar, pero lo ideal es cositas que tengan fácil acceso para agarrar. Estas anillitas, van a hacer que el bebé, como todavía tiene un agarre muy cerrado, pueda llevárselo a la boca. En cambio, por ejemplo, esta jirafa puede ser que le cueste más agarrarla porque tendría que hacerlo con un agarre mucho más amplio. Todo lo que sea con cosas finitas que él las pueda agarrar mejor, pues muchísimo mejor para que las manipule, ¿ves? Y como ves, no necesita mucho más que estímulos siempre de mamá y papá, que les hablen, que les hagan reírse, que les estimulen, que les sigan, como te cuento siempre en otros vídeos, a nivel visual, ¿vale? Vamos a, por ejemplo, a darle la vuelta. Y ahí, pues con los juguetitos, tratamos de que vaya estimulándose, mirando, ¿vale? Ahí, muy bien. Y como siempre te cuento, con paciencia, a que el bebé lo vea, lo visualice, responda, ¿vale? Que muchas veces enseguida decimos, no le ha gustado. No, hay que darle tiempo a que lo examine, lo mire, tenga intención de jugar con él, ¿vale? Y recuerda que siempre se juega tanto boca arriba como boca abajo. Puedes dejarla a ratitos solo, con todos los estímulos, y a ratitos acompañado para jugar tú con él y que haya rato de calidad entre mamá, papá, bebé jugando. Muy bien, pues no te cuento mucho más porque el bebé tampoco necesita mucho más material, más que estas cositas que te he contado. Espero que juegues mucho con tu bebé y nos veremos en otros vídeos de Fisio Online para contarte qué otros juguetes son necesarios durante todo el desarrollo, el primer año de vida. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.